que malgastó todos los bienes que su padre le había dado. Amén. Y dice que se quedó sin absolutamente nada y comenzó a cuidar cerdos y anhelaba, dice, comer aún de la comida que estos animales estaban comiendo. O sea que fíjense en la tremenda hambre que estaba pasando este joven, de estar sentado en la mesa de su padre con todos los lujos, quizás con los mejores banquetes, a estar deseando comidas de cerdo. Pero dice que en esa condición, dice, se acordó de su padre. Y eso es lo bueno que nos habla la palabra del Señor, que siempre tenemos que ver de que hay oportunidad de volvernos a Dios. Y de que en esa oportunidad la palabra del Señor Jesús dejó ilustrado diciendo que el Padre le recibió con los brazos abiertos y le dio una nueva oportunidad, haciéndolo parte de sus herencias y de sus bienes. Y en el día de hoy quiero compartir con ustedes acerca de una situación, de una relación entre un padre y un hijo, y de lo que afectó a la condición de este padre, al punto que tuvo que ser advertido para que su vida no cayera en un pozo en el cual no solamente trajera destrucción sobre su casa, sobre su familia, sino sobre todo un reino. Y estoy hablando de la relación entre David y su hijo Absalón. Absalón fue un hijo que a su padre le dio mucho dolor de cabeza. Absalón nos relata la palabra del Señor que era un joven, en lo cual dice la palabra que era perfecto de la cabeza a los pies, de donde se lo mirase era un joven perfecto. Y a los cuales este joven pasó más allá de su perfección, de su belleza. Este joven, de pronto en un hecho traumático dentro de la familia, trajo el odio y el resentimiento a su corazón al punto de estar anhelando la muerte de alguien que había abusado de su media hermana. Y dice que el odio le llevó como 2 años al punto en que tuvo la oportunidad de quitarle la vida y se la quitó. Pero más allá de que nosotros podamos decir se hizo justicia, fue una buena acción que hizo, pero lo que nos llevó a que el odio, el dolor y el resentimiento en el corazón de este joven no culminó ahí, sino que despertó otros intereses en su corazón, al punto, fíjese, que dice que llegó a desear el trono de su padre David y comenzó poco a poco a hablarle a la gente y aún hasta los allegados de su padre, a hablarles para que se sumaran a él. Y la voz de este joven se sentaba en la puerta del ingreso de la ciudad, donde la gente venía con sus problemáticas para presentarse delante del rey. Cuando la gente pasaba, este joven diciendo: oh, si a mí me diesen el trono, cuánto yo podría hacer justicia por Israel. Como diciendo, ustedes me tienen que dar una oportunidad y yo voy a ser el que les va a conceder las peticiones. Y de pronto se sublevó su hijo Absalón con toda la gente y David tuvo que salir huyendo de su reino. Tuvo que salir huyendo, escondiéndose. Y dice que mientras iba en el camino para ir escondiéndose, allí también dice que juntamente salía la gente y algunos le insultaban y les deseaban el mal a David. Pero aún así en el corazón de David, como todo padre, seguía amando a su hijo. Al punto en que una oportunidad, el ejército, los soldados, la gente que seguía a David le dijo: tenemos que hacerle frente porque él está viniendo con nosotros y nosotros no vamos a permitir que te hagan mal, que te dañen, que te perjudiquen. Y David dijo: bueno, enfrenten, pero no le hagan absolutamente ningún tipo de daño a mi hijo Absalón. Y dice un detalle que marca la palabra, que dice que el joven Absalón era un joven de muy abundante cabellera. Y dice que mientras iba en la búsqueda de su padre, iba arriba de un asno. Y dice que cuando allí empezaron en una parte, dice que el asno encaró para el lado donde estaban los árboles
y se quedó encajado allí en los árboles entre el cielo y la tierra, quedó colgando. Amén. Y de pronto los vieron los soldados de David y le quitaron la vida. Y cuando David, dice el capítulo 19, versículo 1, David se enteró, dice 19:1 de segunda de Samuel, dieron aviso a Joab, quien era uno de los generales de David, y dijo: he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Mantenga su Biblia abierta porque vamos a compartir y a leer algunos versículos más de la palabra del Señor en esta tarde. Y vamos a reflexionar y a meditar con respecto a esta situación. ¿Por qué? Porque de pronto el ejército de David, la gente que seguía a David, estaba contenta porque dijeron: se terminó allí la sublevación. Se terminó la rebeldía que se había levantado no solamente contra nuestro rey, sino contra toda nuestra nación, en el hecho de que alguien se había sublevado en contra de su padre, y esa sublevación le llevó a la gente a tener temor y a estar huyendo, y allí mucha gente con David. He emitido algunos detalles de lo que este joven, que quizás no son importantes para este momento al tener presente, pero que este joven estuvo así haciendo, pero hay algo que hizo, fue dañar y tratar de perjudicar lisa y llanamente la imagen de su papá, al punto de querer quitarle la vida a su padre. Y vemos en cada una de las instancias del día a día las situaciones que este hombre vivenció, le llevó a que de pronto, cuando se enteró que su hijo, aquel que le perseguía, que le deseaba el mal, que levantó gran parte del pueblo en su contra, había muerto, dice que le dieron aviso al rey que su hijo lloraba y estaba haciendo duelo por su hijo Absalón. Y esto me llevó, este pasaje, por eso le estoy diciendo que mantenga su Biblia abierta, porque vamos a descubrir en esta noche 6 puntos importantes en los cuales vemos cómo David actuó ante la situación en las cuales él tuvo que hacerle frente. Y la primera de ellas es el hecho de tener que aceptar la sumisión. ¿Por qué la sumisión? Porque sigue diciendo versículos posteriores, versículo 3, que entró el pueblo aquel día en la ciudad, escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces Joab, dice el versículo 5, vino al rey en la casa y dijo: hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. Porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Y el versículo 7 dice: levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos. Vemos aquí en este pasaje de la palabra del Señor que de pronto, en aquella situación que era personal de David, como el hecho de llorar y de lamentar a su hijo, ante esta situación propia y personal de él, estaba poniendo en riesgo a toda una nación, a todo un país. ¿Qué estoy tratando de ejemplificar con esto? De que muchas veces
por pequeños detalles, más allá de que la muerte de un hijo no es un pequeño detalle, pero que en ese momento el hijo era un enemigo para su padre y para toda una nación, y que de pronto la nación decía, estamos libres, tenemos la oportunidad nuevamente de volver nosotros, si estamos vivos, tenemos libertad. Pero dice que David estaba con tristeza y con dolor en su corazón, porque no estaba Absalón. Hermanos, muchas veces nosotros nos detenemos en medio de las bendiciones y de las victorias que Dios nos da. De pronto nos detenemos en algo que de pronto no salió como nosotros lo esperábamos. David esperaba que su hijo terminara con vida, pero no lo terminó. Pero Dios le dio la libertad nuevamente sobre toda la nación, todo un pueblo, su ejército, su gente estaban libres, pero David lamentaba por uno. Entonces, en nuestro día a día, muchas veces nosotros limitamos, Dios nos bendice, Dios nos da todo, pero de pronto hay algo, pequeñeces en nuestras vidas que de pronto no están saliendo o no están actuando en nuestro vivir. ¿Y qué hacemos? Nos lamentamos. Nos afligimos, lloramos y nos escondemos, porque dice que el pueblo tendría que haber entrado en la ciudad como con victoria, porque habían tenido victoria y tenían que entrar en la ciudad como hacían todos los reyes y todos los ejércitos de la tierra, entrar por las puertas de la ciudad proclamando victoria porque el enemigo hacía vencido. Pero dice que hicieron como si hubieran tenido una derrota en vez de una victoria. Y muchas veces así nos comportamos. Dios nos bendice, Dios se manifiesta, Dios interviene con su poder, Dios nos ministra a cada uno de nosotros. Está la mano poderosa de Dios, pero decidimos aferrarnos a la derrota y no a buscar en gratitud las bendiciones que proceden de Dios. Entonces flaqueamos, caemos y nos detenemos. Pero de pronto necesitamos, como lo tuvo David, necesitamos Joab en nuestro vivir, que nos hagan reaccionar diciendo, date cuenta que estás detenido por algo en el cual tenés que regocijarte, que no te dañó, que no te hizo mal, que de pronto, aleluya, era mejor perder esa condición, perder ese hijo, perder a Absalón, que hoy en día estar lamentando por muchos. Perdiste a Absalón, pero salvaste a todos tus príncipes, a todos tus hijos y a todos tus siervos. Y hoy los que están en tu casa, en vez de estar felices celebrando contigo, te están mirando que estás con tristeza y con dolor en el corazón. Y esto también lo aplico y lo llevo a nuestro diario vivir. De pronto el ver que Dios nos está bendiciendo, pero nosotros ni la mínima mueca de decir gracias, Señor, porque vos nos estás bendiciendo. Y al nosotros no contagiar, tampoco impartimos sobre los que están con nosotros la alegría y el gozo y la bendición. Por eso es que en esta noche, quizás como Joab, quiero llamarte la atención y decirte, es el tiempo que te levantes y que dejes de llorar, de lamentarte por pequeñeces que están afligiendo, que están angustiando y que están preocupando tu corazón, y que te levantes y que vengas en el nombre de Jesucristo a alcanzar las bendiciones que Él tiene preparado para con tu vida y tu corazón. Es el hecho de reconocer y decir, Señor, aleluya, yo me rindo ante tus pies. No vengo en una actitud de soberbia o de reclamo diciendo, Señor, ¿por qué no me bendecís con estas cosas? El día miércoles hablábamos y compartíamos que aquellas pequeñeces muchas veces nos llevan a afligirnos y a tener días de tristeza y de preocupación, no solamente días, sino semanas, meses y hasta años completos, porque de pronto decimos, las cosas no me salen, las cosas no funcionan, las cosas no me están saliendo bien, las cosas no están marchando como queremos, pero quizás solamente estamos mirando una de las pequeñeces y no nos estamos dando cuenta que Dios nos ha bendecido en todas las demás áreas de nuestra vida. Entonces tengamos cuidado, iglesia de Jesucristo, porque quizás con esa mínima acción estamos exponiendo a los que están con nosotros. Y necesitamos la intervención sobrenatural del Espíritu Santo de Dios obrando y actuando. Lo primero que necesitó es la sumisión de reconocer de que la actitud que estaba tomando no era buena.
La segunda era la humildad, no solamente de reconocer, de aceptar que no era buena la posición, sino también la humildad de decirle, me equivoqué. Me equivoqué, no tomé las mejores actitudes que podía haber tomado. Dice la palabra del Señor, versículo 8, entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo, he aquí el rey está sentado a la puerta. Y dice, fíjese lo que dice la palabra, y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel había huido cada uno a su tienda. Fíjese la palabra del Señor. Nos está dando detalles. El primer detalle dice que cuando se sentó el rey, vino todo el pueblo delante de él. Ahora, ¿qué es lo que quería ver el pueblo? ¿Cuál era la actitud del rey? ¿Qué actitudes estamos tomando en este presente ante aquellos que nos están mirando? Ante aquellos que nos están rodeando. ¿Qué actitudes estamos tomando? ¿Por qué? Porque de pronto hubo una situación que le llevó a Israel a huir, a esconderse. Y según la acción, según la palabra que tomase, podían volver nuevamente a esa condición, a esparcirse y a nunca más sentirse una nación y cada uno tomar por su propio camino. Muchas veces, Iglesia de Jesucristo, en los ambientes de nuestros hogares, necesitamos que Dios intervenga de una manera poderosa. Pero esa manera poderosa va a intervenir cuando nosotros abramos nuestra boca y confesemos victoria o derrota. El gozo por la victoria o el luto por lo que quizás aún no hemos alcanzado o lo que nosotros decimos no hemos pensado que iba a salir de esta forma. Pero de pronto dice que en medio de esta situación, dice que comenzaron las tribus. El versículo 9 dice que todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel diciendo, el rey nos ha librado de la mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de mano de los filisteos y ahora ha huido del país por miedo de Absalón. El que nos ha librado ahora nos abandonó, nos dejó solo. ¿Saben qué? Necesitamos en este tiempo que toda situación y circunstancia sea revertida en nuestro diario vivir. ¿Qué es lo que necesitamos? Despertar unidad. No solamente con los que están con nosotros, sino nosotros mismos en nuestro interior. Tener un pensamiento. No de un día pensar de una forma, mañana pienso de otra, a la otra semana pienso de otra forma. Tener una unidad de pensamiento. El hecho de decir yo voy en esta dirección y aunque frente a diferentes instancias, David era el rey de Israel. Dios le había puesto, Dios le había escogido, Dios le trajo del medio del campo donde estaba él solo, perdido, sin absolutamente nadie que le recordase, ni siquiera su propio padre se acordaba que tenía un hijo en medio del campo. Pero Dios se acordó de él. Dice la palabra que aunque tu padre y tu madre te desechen, con todo el Señor es el que te va a tomar en sus brazos y en su presencia. Dios mismo es el que le tomó en sus brazos, en su presencia, y le levantó como rey de Israel. Dios le había escogido, Dios le había levantado, Dios le había declarado la bendición en su vida. Dios le había ungido con el Espíritu Santo. Pero de pronto, en su temor, estaban a las puertas de ser todos esparcidos. Hoy las bendiciones que Dios te ha dado no es para que las pierdas, sino para que las mantenga en la unidad. Porque ciertamente la bendición del cielo ha venido sobre tu vida y sobre tu familia en el nombre precioso de Jesús. ¿Por qué no extendés un instante tu mano al cielo y le decís al Señor, Señor, que tu presencia se manifieste con poder
en mi vida. Señor, aleluya, que tu Espíritu Santo, Señor, nos mantenga en unidad. Mantenga las bendiciones, mantenga lo que me has dado. Señor, aleluya, mantén mi casa, mi familia. Señor, aleluya, el ministerio, el servicio, manténlo en la unidad, porque tu gloria es la que actúa en cada uno de nuestros corazones. Padre, para la gloria y la honra de tu nombre, Señor, te lo pedimos y te damos gracias, porque ciertamente tu gloria es la que obra y la que actúa sobre cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. David tenía dolor, pero aún así, en medio del dolor, David aceptó el consejo de decir, tiene que cambiar la condición. Y hoy quiero decirte en el nombre de Jesús, no permanezcas en el dolor, cambia la condición. Cambia la condición. Porque hay mucho que ganar, hay mucho que mantener y poco en lo que estás perdiendo. Por eso no te detengas en eso que estás perdiendo, sigue buscando en la gloria del Señor. David sacrificó esa necesidad sola por las necesidades de todo un pueblo, de toda una nación. Comenzó a darle gracias a Dios, aun cuando sintió esa pérdida. Él le dio la gloria, le dio la honra, la alabanza, la adoración y el poder. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. La palabra del Señor nos dice lo siguiente. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoráis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. No nos entristezcamos, no traigamos tristeza al corazón como los que no tienen esperanza. Tú tienes esperanza, y tu esperanza y mi esperanza es Cristo Jesús. Él es la esperanza de nuestra vida. Y aún en medio de las dificultades, no seamos como los que duermen, dice la palabra. Mantengámonos expectantes, mantengámonos con fuerza. No ignoremos acerca de los que duermen. No ignoremos a aquellos que ya no tienen posibilidad, de los que no tienen oportunidad de vida. Mantengámonos en expectativas. Alguien que poco le gustaba esforzarse dijo: si vos querés mantener tus sueños, seguí durmiendo. No era un buen consejo. Si vos querés mantener tus sueños, seguí durmiendo. Pero para que un sueño se cumpla, hay que trabajar y velar. Y dice la palabra que David reaccionó ante esa circunstancia, porque lo que hizo no solamente fue buscar de Dios, sino que aceptó el consejo restaurador de Joab. Y saben que en este tiempo Dios quiere llamarte, Dios quiere despertarte para que recibas el consejo de su palabra para restauración, para que te levantes, para que no quedes en ruina, para que no quedes en fracaso, sino para que alcances la omnipotencia del Señor. En su humildad dijo: Señor, aleluya, yo voy a tomar el lugar que tú me has dado. Y tú tienes una posición en Cristo, y la posición que tú tienes en Cristo no es puntualmente la de quedarte llorando, no es la de quedarte lamentando, no es quedarte allí en lo que te ha pasado, en lo que te ha acontecido, sino la posición que te has dado es ponerte en las manos de Dios para que Dios, a través de tu vida, aleluya, tu vida sea ministrada, sea bendecida y puedas bendecir juntamente a los que están contigo. Lo que también tenemos que hacer es, David dijo: Señor, yo me pongo en tus manos y también permito que tú restaures mi corazón encima de lo que me ha acontecido. ¿Por qué? Porque David no solamente tuvo así
el enfrentamiento de su hijo, sino de muchos que le seguían. De pronto, cuando él iba pasando, hubo uno que comenzó a arrojarle piedras y comenzó a maldecirle. Aquel que iba sin culpa, aquel que no había diagramado el mal, lo habían diagramado en su contra. Y de pronto salir, hermanos, siempre que caminemos, alguno va a salir para tirarte piedras y para maldecirte. Con la sola finalidad de ¿qué? Que si de pronto las cosas no están funcionando bien, alimenten más el dolor y la angustia. De pronto vamos a tener piedrazos en nuestras vidas que lo que van a alimentar es el hecho de decir, mira cómo está tu condición. Pero Dios, aleluya, le dijo, David, esa no es tu condición de vida. Aunque intentaron robarte, aunque intentaron sacarte de ese lugar, pero aleluya, se han olvidado de algo importante. Decirle gracias, Señor, porque tú me lo recuerdas en este momento. Dile, Señor, gracias por recordármelo. ¿Saben qué? A David no lo puso el hombre, lo puso Dios. Y nadie puede torcer el brazo de Dios. Y si Dios ha determinado bendecir tu vida y tu familia, nadie va a poder sacarte de ese privilegio al cual Dios te ha otorgado a tu vida y a tu familia. Por eso es tiempo de que comencemos a unar esfuerzos dentro del hogar. David le dijo en el versículo que continúa, sigue diciendo la palabra del Señor. Permítame encontrarlo. Dice la palabra del Señor. Versículo 11. Dice que el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, diciendo, hablad a los ancianos de Judá y decidle, ¿por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey a su casa, cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa? La palabra le está diciendo David, y lo hace con sabiduría. ¿Por qué? Porque no envía a cualquier gente. Dice que envía a los sacerdotes. Y si había algo que hacían los sacerdotes era ministrar. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Ministración en las decisiones. Ministración en las decisiones. Y David les mandó con una pregunta. ¿Ustedes van a ser los últimos que van a venir para decirme, rey, vuelva a la ciudad? La gente, el pueblo, ya se ha convocado y me ha dicho, tiene que volver a ser nuestro rey. ¿Y ustedes van a ser los últimos? ¿Se van a perder este privilegio? Esto me deja un claro ejemplo, hermanos. David no envió a cualquier persona, no envió a su ejército, no envió a su general para que con la espada en la mano le diga qué es lo que van a hacer ustedes, sino que envió a sus sacerdotes para que sea tomado de parte de Dios, de parte de Dios. Hermanos, las decisiones, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y en lo que vayamos a hacer, que esté la guía y la dirección del Espíritu Santo de Dios en medio nuestro. Que esté obrando, que esté actuando, que nos esté ministrando, que nos esté abrazando. Aleluya. Dile al Señor conmigo, oremos al Señor, aleluya. Por medio de esta palabra, dile, Señor, que tu Espíritu Santo nos ministre en cada una de las decisiones que nosotros tomemos, ahora y siempre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Cuando David decide hacer esto, Dios comienza
a enderezar aquellas cosas. No olvidemos que hablábamos acerca de que David pidió diciendo: Señor, en medio de mis situaciones, en medio de mi dolor, yo me pongo para que tú me restaures, para que tu presencia esté obrando en medio mío, en medio de mi vida. Y dice la palabra del Señor, el versículo 19, que uno de aquellos que había deseado el mal contra David, dijo al rey, versículo 19 de segunda de Samuel 19, y dijo al rey: no me culpe mi señor de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guardes, no lo guarde el rey en su corazón, porque yo tu siervo reconozco haber pecado, y he venido hoy, el primero de toda la casa de José, para descender a recibir a mi señor el rey. Dios es el que se encarga de restaurar las cosas. Dios es el que quiere ministrar cada uno de nuestros corazones. Creo oportuno el que podamos pedirle al Señor: Señor, yo pongo todo en tus manos, la restauración de mi vida, la restauración de las relaciones interpersonales que tengo con los demás, que seas tú quien restaures. David comenzó a actuar bajo el mandato y la dirección del Espíritu Santo de Dios para traer bendición y victoria, porque entendió que la venganza solamente le pertenecía a Dios, porque sigue diciendo los versículos posteriores que allí Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: no ha a morir por esto Simeí, que maldijo al ungido de Jehová. Este, por lo que te hizo, tiene que ser borrado de la faz de la tierra. Pero David le dijo, versículo 23, no morirá, y el rey se lo juró. ¿Por qué? Porque David permitió que su corazón sea ministrado. En toda circunstancia y situación, David permitió que el corazón sea ministrado. David pasó por la traición de su propio hijo. David tuvo que escuchar de ese hijo que de pronto se convirtió en un homicida. David tuvo que escuchar de ese hijo que de pronto se paraba en la puerta de la ciudad y hacía proselitismo en contra de su padre, proponiéndose él como rey, haciendo que la imagen de su padre sea mal vista. Y no solamente esto, David tuvo que pasar no solamente por el dolor de tener que desprenderse de todo lo que Dios le había dado, porque Dios se lo había dado. ¿Se está identificando en esta noche con alguna de estas acciones? De pronto, en todo lo que Dios te da, sentir que te estás desprendiendo. Dios le dio a Abraham a su hijo Isaac, pero de pronto Dios le dijo a Abraham: entrégame a tu hijo Isaac. Lo único, lo que Dios le había dado, el mismo Dios le estaba pidiendo de que se desprendiera. Y nosotros vemos allí en ese pasaje que de ese pedido de Dios, vemos que de pronto Abraham le dice a su hijo: acompáñame que vamos a ofrecerle un sacrificio a Dios. Y no nos relata cómo fue la condición así emocional de Abraham. Pero yo creo que muy alegre no iría este hombre por lo que le estaba pidiendo Dios. Yo creo que muy feliz no iba en el camino junto a su hijo, porque entendía que todo lo que tenía, la luz de sus ojos, eran los últimos pasos, eran los últimos kilómetros, los últimos metros, los últimos tiempos que iba a disfrutar con él. Y estaba viendo que lo estaba perdiendo todo. Pero aún así, más allá de eso, decidió depositar su confianza en Dios, diciéndole: Señor, yo lo dejo todo en tus manos.
Y dice la palabra que Dios le devolvió a su hijo. Y él sí volvió con alegría y regocijo en su corazón. Y David permitió que su vida sea ministrada por la presencia de Dios. Y en ese que su vida sea ministrada por la presencia de Dios, de pronto todo lo que se habían sublevado para que les sea quitado, ahora venían, aleluya, y reconocían su pecado. ¿Y qué era lo que tenía que hacer David? Tenía que mostrar que su corazón estaba sano. Yo creo que David habrá luchado en su interior. De pronto oír una voz que le decía: ¿qué hacemos? ¿Lo liquidamos? ¿Lo borramos de la faz de la tierra? David le alcanzaba con solamente decir sí. Pero ¿qué hubiera pasado en su corazón? No hubiera sanado, no hubiera permitido la restauración. Y así muchas veces estamos nosotros de un sí y de un no para traer sanidad y restauración a nuestros corazones. Pero ¿qué dijo David? Si Dios está restaurando mi corazón, yo no voy a permitir la venganza, ni la destrucción, ni el dolor sobre otros. Y lo dejó en las manos de Dios. Lo dejó en las manos del Altísimo. Por eso es que en este momento, el ponernos en las manos de Dios, saber que fiel es Dios, nos va a ayudar en todo tiempo. Hay otro relato más en el versículo 25. Versículo 24, perdón. Dice que también Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Y luego que vino a él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo: Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Fíjese, dice versículo 26, y el rey respondió: Rey, señor mío, mi siervo me engañó. Pues tu siervo había dicho: enalbárdame un asno y montaré en él, y iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. Fíjese, aquí hay otro mensaje de la palabra que de pronto generó por un instante el dolor en el corazón de David por la actitud de Mefiboset. ¿Quién era Mefiboset? Mefiboset era hijo de Jonatán, íntimo amigo de David. Cuando quien cuidaba a Mefiboset, cuando era pequeño era chiquito, se enteró la nodriza, la que cuidaba a Mefiboset, se enteró que el padre y el abuelo, el rey Saúl, habían muerto. Lo tomó en sus brazos y salió corriendo, y de pronto se le cayó de los brazos y quedó cojo de nacimiento. Pero de pronto David dijo: ha quedado alguien de la casa de Jonatán al cual yo pueda hacer misericordia. Y dijeron: Mefiboset está. Y lo mandó a llamar, y dice que lo trajo y lo sentó en su mesa y lo hizo como miembro de su propia familia. Le dio la comida que le daba a sus hijos. Y de pronto aquel que David le había hecho misericordia, lo había sentado en su mesa. De pronto David esperaba que le acompañara y le dio la espalda. Y fue un puñal todo eso. Pero ¿qué era lo que había pasado? No porque Mefiboset lo haya querido. Mefiboset le dijo: Rey, perdóneme, porque allí el enemigo, como nosotros decimos vulgarmente, el enemigo metió la cola. Porque me hicieron creer una cosa y era otra totalmente. Porque mandé a que ensillaran el asno, porque vos sabés y conocés mi condición, que yo caminando no te puedo seguir. Pero mi criado decidió maldecirte y hablar mal de mí y ponernos en contra.
¿Me va siguiendo? Y David, ante esa situación, como muchas veces nosotros estamos enfrentando, situaciones en que nos ponen en contra el uno al otro, situaciones y circunstancias que de pronto nosotros decimos, le di la ropa, le di de comer, lo tuve como un hijo, como una hija más, como un padre, como tanto más, y me defraudó cuando yo lo necesité. Y David podía haber dicho, no te creo, te doy la espalda. Pero David, una vez más, ¿qué es lo que hizo? Experimentó la sanidad en su corazón. Dijo, si Dios me está restaurando, todo lo que yo estoy pasando es para ver cuál es mi condición ante mi petición ante Dios. David estaba de camino a recuperar todo lo que Dios le había dado. Pero en ese camino a recuperar todo lo que Dios le había dado, ¿qué es lo que tenía que ir haciendo David? Sanando su corazón. Hoy Dios quiere bendecir tu vida. Hoy Dios te está llevando hacia las bendiciones seguras. Hoy Dios te quiere dar todo lo que Él ha preparado para tu vida. Déjame decirte que no es poco, porque todo lo que Dios tiene es bueno, es agradable, es perfecto. Y la medida de Dios es buena, apretada, remecida, redundante. Dice que Dios pondrá sobre nuestro regazo. Pero en ese ir, aleluya, alcanzar las bendiciones, nosotros ¿qué tenemos que ir haciendo? Tenemos que ir sanando nuestros corazones para que cuando Dios nos ponga en ese lugar seamos plenamente felices, dichosos y disfrutemos de las bendiciones que el Altísimo tiene preparado para con nosotros. Démosle toda la gloria al Señor esta noche. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. David iba de camino a poseerlo todo. Pero había algo importante antes de recibir un trono. Era cómo estaba el corazón. Y hoy, ¿sabes qué? Dios quiere llevarte hacia las bendiciones que Él tiene preparado para con tu vida. Pero en ese caminar, en esa bendición plena para que tú puedas disfrutar de las bendiciones de Dios, hay algo que tienes que ir sanando. ¿Y qué es? ¿Qué es? El corazón. Digámosle al de al lado, no le digas, tenés que sanar tu corazón, sino decirle, yo tengo que sanar mi corazón. ¿Por qué? ¿Por qué te lo tienes que sanar? Dígale al de al lado, ¿por qué lo tenés que sanar? ¿Sabes por qué lo tenés que sanar? Porque Dios te está llevando hacia la plenitud de bendición. Dios te está llevando a lo que tu vida está necesitando. Dios te está encaminando, aleluya, a lo que tú verdaderamente necesitas y lo que es mejor para tu vida. A ocupar el lugar que Dios tiene para con tu vida. Y el lugar, aleluya, que tú estás ocupando, el lugar que quiso ocupar David. David quiso ocupar un dolor de luto, un lugar de desesperación, un lugar de traición, un lugar, aleluya, donde él se podía haber quedado diciendo, me abandonó Mefiboset, me abandonaron tanto, me dejaron solo, me abandonó mi hijo, me mataron al hijo, tantas cosas. David podía haber quedado en esa condición, pero que le dijeron, David, ese no es tu lugar. Y hoy también para ti, querido hermano y hermana, ese no es tu lugar. No te quedes lamentando por lo que te hicieron, por lo que no hicieron, por todo lo que diste y no recibiste bien, por todo lo que brindaste. Tu lugar es levantarte y es ir en pos de las bendiciones del Señor. Y cuando te enfrentes a cada una de esas cosas que te quisieron tener allí, metido en ese pozo, aleluya, que tú aprendas a decirle, Señor, aleluya, yo libro mi vida de esta condición y me declaro libre, suelto perdón, suelto libertad, porque voy hacia la bendición plena que Dios tiene para con mi vida y mi corazón. Aleluya. A Él sea la gloria, la honra, la alabanza, el poder. Es el tiempo oportuno para que nos levantemos en las promesas que Dios tiene para con nosotros.
Y en esta noche quiero culminar llevándonos a esta reflexión. Que Dios quiere bendecirnos. Dios es el que nos sustenta. Y de pronto hemos necesitado de otro. Porque dice el versículo 31 que Barzillai, galadita, descendió de Rogelim y pasó el Jordán con el rey para acompañarle al otro lado. Pero dice que este era muy anciano, de 80 años. Y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Manaim, porque era hombre muy rico. Y el rey dijo: pasa conmigo y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Dijo: tú me sustentaste y yo no me voy a olvidar, ahora yo te voy a sustentar. Hermanos, el plan de Dios es ese. Que tú no te quedes como el que recibió, sino que un día recibiste, pero que hoy tiene mucho para dar. Mucho para dar. Y en eso mucho para dar, no puntualmente me quiero referir a lo que tengas en tu bolsillo, o en una cuenta, en tu teléfono, en un banco, sino lo que Dios ha depositado en tu corazón, que ha aprendido a sanar delante de la presencia de Dios. Por eso, cuando David propuso dar al final de su trayecto, primero fue sanando. Diga conmigo, primero hay que sanar, para después dar, y tercero, ocupar lugar. Diga conmigo, primero sanar, segundo dar, tercero tomar lo que es de Dios. Amén. Por eso en esta noche, primero sanemos, porque cuando sanemos vamos a tener mucho para dar. Y cuando tengamos mucho para dar, también vamos a tener para tomar en posesión de lo que Dios tiene para con nuestra vida. Muchas veces nosotros hemos querido tomar, pero no hemos pasado por la sanidad. No hemos pasado por la sanidad. Y es por eso que al no pasar por la sanidad, lo único que hacemos es decir: demen, 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 demen. Porque hay un corazón herido. Y ese corazón herido está en base a que ve su pobreza, en base a todo lo que le hicieron. Pero cuando David fue pasando en cada una de esas personas, David fue sanando y fue entendiendo que lo tenía todo. ¿Por qué? Porque estaba teniendo restauración en Dios. Y sabía hacia dónde estaba caminando. Y sabía que Dios le estaba librando. Que los enemigos que estaban en un principio ya estaban diciendo: no podemos contra ti. Hermanos, aleluya, y ahí está el secreto. Mientras nosotros estemos en la búsqueda de la presencia de Dios, pero estamos allí mirando para todos lados, ¿de qué lado va a venir el golpe? Nunca vamos a poder disfrutar de las bendiciones de Dios. Pero en la medida en que nosotros vayamos sanando y vayamos viendo y entendiendo que está la victoria, disfrutaremos de lo que Dios tiene para con nuestras vidas, porque sabremos que no tendremos adversario, porque nuestro adversario, el diablo, ha sido vencido por Jesucristo en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! Pongámonos en pie en esta tarde. Oh, aleluya, y adoremos al Señor. Extiende tu mano al cielo por un instante. Oh, Rabacandarima Rama Sharamaya. Oh, gloria, 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 gloria a tu nombre, Dios omnipotente. No sé qué circunstancias has vivenciado en este tiempo. No sé por qué vivencias has enfrentado, si has pasado por la traición, si has pasado, aleluya, allí por situaciones de menosprecio, de malos entendidos, de situaciones que golpeaban, que atravesaban en mal y en dolor, y en fracasos y en derrota. Pero es tiempo oportuno de ponernos en las manos de aquel que es 3 veces santo, de aquel que es digno de ser honrado, de ser alabado y de ser glorificado. Oh, Riba Rama Rama Kanda Raba Sharamaya. Busquemos de la presencia de nuestro Dios. Oh, aleluya, 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 aleluya.
Oh, busquemos de la presencia del Señor. Dile: Señor, mi alma te alaba y te adora. El Salmo 128, versículo 1 dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en su camino. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva frutos a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Y el versículo 5 dice: bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, paz sobre Israel. Y en esta tarde quiero confesar una vez más el versículo 5. Bendígate Dios, y que puedas ver el bien todos los días de tu vida. Que te bendiga el Señor y que puedas ver el bien todos los días de tu vida. Aún en las situaciones adversas, en las negativas, puedas ver el bien de Dios. Oh, pongámonos en las manos de nuestro Dios. Dale a Él la gloria. Levanta tus manos al cielo. Y Dios nos ha hablado en esta noche. Dios puso al lado de David un Joab que le dijo: Joab, David, no puedes quedarte en esta condición. No puedes quedarte en esta condición. Pero de pronto también se le sumó una vez ahí que le dijo: hay que tomar justicia. Pero David supo escuchar en los consejos, porque entendió que su corazón necesitaba ser sano. Levanta tu mano al cielo. ¿Cuál consejo estamos tomando en este tiempo? El consejo de Dios dice: levántate, sal de esa condición. Es una decisión que tienes que tomar. Puedes quedarte lamentando, afligiendo por lo que te han hecho, por lo que has pasado, por lo que has atravesado. Y lo puedes hacer con toda razón, ¿eh? Puedes tener toda la razón del mundo. Pero aún así estarás condicionando todo lo que Dios tiene por delante para tu vida. Por eso es una decisión que tú debes tomar: si te levantas o te quedas en el luto y en el dolor. David decidió levantarse, y mientras él iba caminando e iba sanando, también aparecían las propuestas de decir: tienes que tomar venganza. Pero David desechó esos consejos. Dijo: Señor, en mi decisión estoy produciendo libertad al no tomar venganza de lo que aún yo creo que tenía el derecho de tomar venganza, pero que aún esto no iba a producir sanidad. Yo elijo la sanidad del corazón. Elige en esta tarde la sanidad de tu corazón. Elige la sanidad de tu corazón. Elige la sanidad del corazón. Arranca esa aflicción. Arranca de tu corazón lo que te hicieron. Arranca de tu corazón de lo que hablaron mal de ti. Arranca de tu corazón aquellas instancias que se fueron como piedras que arrojaban, maldiciéndote y deseándote el mal. Pero si hoy en día te encuentras en la casa del Señor, es porque el Altísimo tiene planes y propósito para tu vida. Rima kata rama kanda. Y nunca olvides que aún en este trayecto
Dios es el que te ha estado sustentando. Porque David, aunque iba con aflicción, aunque le maldecían, aunque le perseguían, Dios le estaba proveyendo para que su fuerza no se terminara. Adórale al Señor. Es una decisión que debemos tomar en esta noche. Es una decisión personal. Aleluya, dale la gloria a Dios. Dile: Señor, te necesito, Señor, en mi vida. Aleluya. Oh, yo quiero caminar, Señor, y en cada paso quiero ir sanando, Señor, aleluya, que se vaya soltando la libertad, porque entiendo que lo mejor está por venir, Señor, las bendiciones, aleluya, lo que tú has preparado para mi vida está por venir. Y lo quiero disfrutar con bendiciones, no con aflicción. Arranca la aflicción, arranca el dolor, arranca lo que te está condicionando en este presente. Arranca aún lo que te quiere llevar a pensar que dice que tienes razón, como para poder tomar venganza. Pero es mejor sanar el corazón, porque un corazón sano va a poder disfrutar de todo lo que Dios tiene para con tu vida. Y no vas a tener temor. No va a haber dolor, no va a haber condicionamiento sobre tu vida, no va a haber cosa que te ate. Va a haber libertad en tu corazón, va a haber libertad en tu corazón, va a haber libertad en tu corazón. Oh, aleluya, aquel que es digno de ser honrado, de ser alabado, es el que nos ministra en esta noche. Él es el que obra y el que actúa en cada una de nuestras vidas. Dale gloria, dale gloria. Oh, rica rama, catarama, rama, shaya. Recibe en esta hora. Recibe de la presencia del Altísimo. Dale a Dios la gloria, dale a Él la gloria. Oh, glorifica su nombre. Él está en medio nuestro en esta noche. Él está con nosotros. Aleluya. Dale la gloria a Dios. Permite que su mano de poder nos ministre. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Sea la gloria a Dios. Deja que Él te ministre allí donde te encuentras. Dile: Señor, aleluya, te entrego el dolor, te entrego la aflicción, te entrego todo lo que han hecho en contra de mi vida, Padre omnipotente, en el nombre de Cristo Jesús. Oh, aleluya, aleluya. Chica, rama, ya. Oh, aleluya. Tengo que llorar. Oh, aleluya, gracias, Señor. Y es que soy tan pequeño que al tu tocar me siento que voy a desmayar. Oh, aleluya. Es que sé que a tu presencia no hay aquí en la tierra con que comparar. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y hay veces que en mi afán veo gracias, Señor, que ya gracias, tú no Señor, estás, aleluya. pero vuelvo y te siento. Bendito es tu nombre, oh Dios, aleluya. Recibe gloria a Dios. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Gracias te damos, Señor, esta noche. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Gracias te damos, Señor, en esta noche. El Señor ha hablado en nuestras vidas en esta hora. Dios quiere llevarte a la plenitud de su Espíritu Santo. Que rama, cata, rama, shai. Adora al Señor en esta hora. Oh, glorifíquele al Señor en este momento. Él es digno de gloria, Él es digno de gloria. Él es digno de la honra, de la alabanza, la adoración y el poder.
Señor, te adoramos y te glorificamos, Dios omnipotente. Digno eres, Señor, de la gloria. Digno eres, Señor, de la alabanza, de la adoración y el poder. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Señor, tú eres el que obra, tú eres el que obra, tú eres el que actúa, el que nos ministra con el Espíritu Santo. Oh, aleluya. Digno eres, Señor, de la gloria. Digno eres de la gloria, digno eres de la gloria. Gracias te damos, Señor. Oh, a Él sea la gloria. Dale la gloria a Dios. Él es el que está trayendo libertad en esta noche. Aleluya. Si Dios te ha hablado en esta noche, es porque Él quiere llevarte al camino de la bendición. Él quiere que tomes el lugar que el enemigo te ha quitado. Él quiere que tomes la posición que el enemigo te ha dicho que tú no merecías, pero que Dios te lo había dado. Recíbelo en esta hora en el nombre de Jesús. Oh, ricaraba, catarama, rama, rama, shaya. Oh, adora al Señor en esta hora. Dale la gloria al Altísimo. Dale la gloria al Altísimo. Aleluya. Oh, sí, Señor, recibe la gloria. Recibe la gloria, Señor. Te adoramos, te glorificamos, Dios omnipotente. Bendecimos tu nombre. Bendecimos tu nombre, Señor. Y cuando me toca, Gracias, Señor. con tu santo Aleluya. Espíritu, Padre, declaro tu libertad y tu bendición sobre tu iglesia en esta noche. En el nombre de Jesús, que los cielos estén abiertos sobre cada una de sus vidas. Señor, voy a declarar la libertad, que tu Espíritu Santo les ministre, les abrace, les rodee. Les rodee, les rodee. Aleluya. Sean alcanzados y abrazados por tu Espíritu Santo, Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor amado. En el nombre de Jesús. Declaro vida. Vida y no muerte. Vida y no muerte. Vida, victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Aleluya. Dale gloria a Dios. Dale esa gloria al Altísimo. A Él, a Él, a Él, a Él sea la gloria. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, oh Dios. Digno eres, Señor, de ser honrado, de ser alabado. Escúchanos online. Ingresa www.centrocristianodeamerica.com. En todo el planeta innovamos la red con el poder de Dios. Escúchanos donde estés. La radio que te guste es guiada por la mano de Dios. Y es esta. Centro Cristiano Radio Online. Desde la Ciudad de América, provincia de Buenos Aires, Argentina. Intensificamos tu fe.